¿Cómo andan? Vamos a pasar lo que fue la clase pasada. Empezamos con los temas nuevos. Acá lo que estuvimos viendo, en líneas generales, fueron tres tipos de tres hipótesis agrupados, por así decirlo, en la teoría. ¿Ah? Simples, dobles y los múltiples. Cuando hablamos de simples, hablamos de, por ejemplo, no, bien, hipótesis nula es que la varianza sea 3 y la hipótesis alternativa que la varianza sea menor. ¿Ah? Es comparar el valor de la varianza con un valor solo, puntualmente con un valor. Bien, cuando hablamos de dobles o comparativos, es comparar con dos varianzas. Por ejemplo, mu1 es igual a mu2, y la alternativa es que mu1 sea distinto a mu2. Por ejemplo, comparamos numéricamente que un parámetro sea igual a algo, acá si los parámetros son iguales, o los comparamos entre ellos, los parámetros, entre dos muestras distintas. En el caso de múltiples o más 2, debe ser del estilo 1, 2, 3, 4. La activa es que no todas sean iguales. Habíamos visto que, bueno, acá se tiene un poco de información, porque si aceptamos la alternativa o rechazamos la nula, que es lo mismo, no sabemos cuál es distinta, cuántas son iguales, si son todas distintas. Pero que nos dice que al menos una, porque no todas son iguales, al menos una es distinta. No sabemos cuál de esas es distinta, y cuántas son tampoco. ¿No? Entonces, la clase de hoy va a estar dedicada a esto. Es un típico ejemplo que aparece cuando hablamos de test de hipótesis. Antes de eso, siempre es bueno recordar el tema de las decisiones, los falsos positivos, los falsos negativos, y cuando una decisión está bien tomada o cuando no está bien tomada. Entonces, vamos a ver un esquema. Ah, vamos a ver en ese esquema el tema de las decisiones. Entonces, lo que vamos a decir acá es que pueden pasar dos cosas. Puede que nosotros aceptemos H0 o rechazar. Vamos a aceptar H0 o rechazar H0. ¿Está? A su vez, esto es la decisión estadística y lo tenemos que comparar frente a lo real, frente a lo que sería la realidad. Podemos aceptar H0. Con la realidad es que H0 es cierto. O lo que podemos decir es que la alternativa es cierta. Esto es lo que nosotros decidimos y esta es la realidad. La que sea cierta o que no sea cierta. Entonces, si aceptamos H0 cuando H0 es cierta, no hay error. Si aceptamos H0 cuando la alternativa es cierta, acá hay error. Si rechazamos H0 cuando H0 es cierta, acá hay error. Y si rechazamos H0 cuando la alternativa es cierta, acá no hay error.
Bien, esto es normal, ¿tá? Y esto es errores. Si aceptamos HCl cuando alternativa es cierta, aceptar cuando la alternativa es cierta es un falso positivo. ¿Tá? Acá, falso positivo. Esto se llama error tipo 2, el beta. Y rechazar H0 cuando H0 es cierta es un falso negativo, más conocido como error tipo 1. ¿Ya? Entonces, esto es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierta, es error tipo 1. La probabilidad de aceptar H0 cuando la alternativa es cierta es beta, o sea, error tipo 2. Y bueno, esto que está acá es 1 más, que es la potencia. Bien. Esto acá tiene que ver un poco con la confianza. ¿Entendés? 1 menos. Bien, es la probabilidad de aceptar, va a ser el área de la campana cuando estamos en la región de aceptación, o sea, fuera de la región de rechazo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a explicar un poco los test de hipótesis que utilizamos en este caso. Nosotros podemos tener, bueno, la hipótesis, podemos decir que es para comparación de dos valores medios, podemos decir que es comparación de dos varianzas, comparación de dos proporciones. En el caso de que sean de dos valores medios, tenemos dos casos. Igual que pasaba antes. Varianza conocida, alianzas conocidas o alianzas desconocidas. Pero acá no pasa nada y acá, en este caso, siempre asumimos que la distribución, la proporción P es Bernoulli y Bernoulli siempre es de varianza conocida. Cuando es varianza conocida, no hay problema. Cuando es varianza conocida, surge un problema adicional que antes no surgía. Y es que las varianzas las desconozco, pero las varianzas en la realidad existen. Una cosa que las desconozcamos, otra cosa que no existen. Existen y las desconocemos. Pero esas varianzas en la realidad son iguales o son varianzas distintas. Esa es la pregunta. Entonces depende un poco también de esto. Esto lo que se le llama es homogeneidad de varianzas. Esto es lo que se llama no homogeneidad. Bien, entonces nosotros siempre que querramos hacer un test de hipótesis de varianzas desconocidas, deberíamos hacer previamente un pre-test, una prueba, ¿tá? Para saber
la comparación de las varianzas, si son iguales o no son iguales. ¿Tá? La estadística no me va a decir cuánto vale cada una, pero que me va a decir si son o no son iguales. Habría que hacer ese test para saber cuál utilizamos las dos. En el caso de que sean varianzas conocidas, y que hacer la comparación de dos valores medios. Y hacer esta comparación de dos valores medios de varianzas conocidas, tengo que ver de antemano, tengo que buscar información para saber si estoy acá o no. Y en base a esto o esto es los estadísticos y las regiones de rechazo de utilizo. Esto únicamente sirve para justamente eso, saber cuáles son los estadísticos y las regiones de rechazo que vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicar cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 test. Este lo vamos a dejar para que lo vean ustedes, porque en realidad es igual a lo que vimos antes y es igual a este que está acá, ¿no? Igual que se conocía, por eso no tiene mucha ciencia. Pero esto de acá sí es. Entonces, los medios con balanza conocida. Entonces, el test en cuestión puede ser que la hipótesis nula es que mu sub x es igual a mu sub y, siendo x seguido de distribuciones normales, ¿no? Más precisamente en realidad x, mu sub x, sigma x y sub y, sigma y. La alternativa podría ser, por ejemplo, que las medias no salieron. Esto es eh, pasa esto, lo que vamos a decir es que el estadístico es mu sub x menos mu sub y, vamos a dividir entre sigma x cuadrado sobre nx más sigma y cuadrado sobre y. Sería cantidad de datos de x y esto sería cantidad de datos de y. Si tengo 10 datos de x y 12 de y, sería 10 y 12 respectivamente. La idea es ver que esto que está acá en realidad es la misma idea de lo que teníamos antes. Estamos haciendo esta comparación, entonces le suele escribir también en algunas de hipótesis mu sub x menos mu sub y igual a 0. Pero suele escribir así. Entonces la idea de esto es, bueno, el estadístico es siempre la forma, para ponerlo observado, es la esperanza de x sobre raíz de la varianza de x sobre e. Esta es la forma que tiene todo esto. Vamos a, en este caso, llamarles en forma genérica una variable aleatoria web, para no confundir ni la x ni la y. ¿Qué es lo que hacemos acá? Esto, en realidad, voy a poner acá inclusive menos el valor mu sub 0 o el valor con el que se está comparando. Podemos verlo de esta manera. En este caso, es la esperanza de x menos y
menos. Quiero que mi z es x menos y. O mi variable z igual a x menos y. X menos y es igual a 0. ¿Contra qué valor lo estoy comparando yo? Contra el 0. Es la esperanza de esta variable menos 0 dividido la varianza, la raíz de la varianza de x menos y sobre e. Y con esto, bueno, de acá lo que sale es la esperanza de x menos la esperanza de y, que es mu sub x menos mu sub y. Y de acá sale por linealidad, por p de la varianza, que no es lineal, esto es linealidad, pero acá la varianza no, salen al cuadrado, cada una de ellas, dividido entre nx, más el menos 1 va al cuadrado también, el p de la varianza, ¿tá? Sale como cuadrados, coeficientes al cuadrado, sobre ni. Queda esto que está acá. Este es el mismo forma. Y lo que importa más es que esto que está acá tiene distribución normal, parámetro 0. ¿Ya? Es la distribución Z de las tablas Z. En estos casos tenemos el estadio. Y esto me sirve para saber la región de rechazo. La región de rechazo, recuerden que la podemos poner como RR con sus siglas o W o las siglas en inglés de rechazo. Bien, entonces, en este caso, como es normal, esto va de menos infinito hasta menos z de 1 menos 1 sobre 2, unión z 1 menos 1 sobre 2, a más infinito. Bien, ahora tenemos la región de rechazo con su estadística. Hasta acá no hay nada nuevo, en realidad esto es nuevo, pero en realidad no es tan nuevo porque la forma es la misma, es siempre el mismo molde. Y esto acá efectivamente es lo mismo. Recuerden, como es bilateral, esto está dividido en dos, el alfa sobre 2 se reparte entre las dos puertas. Bien. En el caso de que sea unilateral, ¿tá? Esto va a ser lo mismo. ¿Tá? Por ejemplo, será mu sub x menor a mu sub y. Acá sería lo mismo. Al igual que pasaba en los otros casos, acá lo que vamos a decir es que, bueno, vamos a quedar con la parte de que los x van a tener una tendencia menor. ¿Tá? Si no se dan cuenta si es para la izquierda o para la derecha, la concentración de los datos, hagan esto, escríbanlo de esta forma que esto también está en algo. Mu sub x menos mu sub y menos. Entonces, es igual a cuando hacíamos los tres hipótesis comunes, en el que hacíamos que era menor, la parte menor. ¿Tá? Cuando era la parte menor, recuerden que era, nos quedamos con la parte negativa de lo que sería la cola, digamos, de la extensión. En el caso, en este caso, o W, pongo de las maneras para que sepan que es lo mismo, ¿tá? Se puede poner de las maneras. En este caso, bueno, lo que se puede poner acá es que nos quedamos con la parte negativa, o sea, de menos infinito hasta z de. ¿Bien? Ahí lo que tenemos es que estamos considerando que estos valores tienden a ser menores al 0, por eso tiene que estar el 0 en ese intervalo. O sea, esa es la idea. No es tal vez la mejor explicación esa, pero sí tiene que ser valores menores. La cola izquierda, la cola de los menores. El caso que sea al revés es con la cola de los mayores. ¿Tá? Por eso, cuando estamos hablando de la parte mayor, ¿tá?
planteamos esto, entonces equivalente a esto, menos mu sub i más u c. La reducción de rechazo sería z de 1 menos alfa a más infinito. Vamos a hacer positivo. Bien. Entonces, acá tenemos hechos los tres unilaterales, los dos unilaterales y bilateral, todo para varianza conocida en comparación de valores. Ahora vamos a usar lo mismo, pero varianza desconocida. En el caso de varianza desconocida, lo que tenemos es tres hipótesis del estilo iguales, es mu sub x igual a mu sub y, o la alternativa mu sub x distinto a mu sub y. ¿Qué es lo que pasa? El valor que he observado, cuando nosotros hagamos la varianza de x menos y, o sea, del cambio de variable, o sea, de juntar todo, no sabemos cómo ponderar la varianza. Nosotros tenemos que usar tanto el valor medio, que sí lo podemos saber, como la varianza o la desviación estándar, pero no sabemos cómo ponderar. Son dos variables aleatorias, tenemos que saber si la podemos ponderar con la muestra de 1 con la muestra de 2. Entonces, la muestra de X y la muestra de Y, si tienen la misma varianza, entonces utilizamos todos los datos, los de X y los de Y, y usamos como que esos son una varianza sola, en el caso que sean iguales las varianzas de ambas distribuciones. En caso que no sean la misma varianza, calculamos la varianza de X, calculamos la varianza de Y, y las pondríamos como que provienen de distribuciones normales distintas. Entonces, un poco la idea es esa, es para conocer, para hacer el test de hipótesis para valor medio, comparación de valor medio, con varianzas conocidas, es importante saber si las varianzas desconocidas, o sea, en la parte, o sea, las varianzas reales son homogéneas, son iguales, o no lo son. Entonces vamos a comenzar con homogéneo. Quiere decir que la varianza de X es igual a la varianza de Y. Eso es lo que quiere decir. En este caso, lo que va a pasar es que vamos a escribir el observado de la siguiente manera. La forma sería, bueno, esta de acá. En el caso anterior puse mu sub x menos mu sub y, pero en realidad lo correcto sería poner x promedio menos y promedio. El x promedio, el mu sub x, se estima con el x promedio y el mu sub y se estima con el y promedio. O sea, el promedio de los valores de y, el promedio de los valores de x. Lo que en este caso, como tenemos que las varianzas son distintas y asumimos que las varianzas son iguales, son homogéneas, acá lo que vamos a hacer es, bueno, esto se hace, pues, vamos a asumir un S, 1 sobre nx más 1 sobre n. Eso ahí es un S representativo y es un poco lo que decía. A veces esto está adentro de la raíz como S a la 2 o afuera como S, es lo mismo. Esto lo que tiene en cuenta es que tengo nx datos de x
y NI datos de I. NX más NI, sumo todos esos datos, los junto todos en la misma bolsa, en la misma lista de datos, y utilizo esos datos para calcular la desviación estándar muestral. Eso lo hago porque como vienen todos de la misma varianza, entonces lo junto todo y calculo una varianza en general. En la práctica lo que se suele hacer es calcular. Por un lado calculamos el SX y por otro lado calculamos el SI. Que es lo más práctico para hacer. Entonces, a partir de estos valores, el S nosotros lo calculamos, lo ponderamos de la siguiente manera. Es n-1, nx-1 de sx a la 2 más ni-1 de si a la 2 dividido nx-1 más ni-1. O sea que acá en realidad es como que hagamos nx más ni menos 2. ¿Bien? Esa es la ponderación. Esto es una ponderación, es un promedio de, bueno, tengo tantos datos con este peso, más tantos datos con este peso, dividido el peso total. Es básicamente que agarran todos los datos nx más ni y con esos datos calculen una varianza muestral. Y esto, lo más importante de todos, es que tiene una distribución de T-Student de nx más ni menos 2 grados de libertad. Los grados de libertad definen la distribución. En este caso, esta función tiene n más nx más ni menos 2 grados de libertad. Y bueno, la región de rechazo, o W, es menos infinito hasta menos t de nx más ni menos 2, vamos a poner al revés, poner 1 menos alfa sobre 2, con estos dos libertad, nx más ni menos 2, unión t 1 menos alfa sobre 2, nx más ni menos 2 hasta más infinito. ¿Bien? Esos son los grados de libertad con su probabilidad asociada. ¿Bien? Entonces, esto es para el caso de bilateral. Acá es bilateral. En el caso de bilateral es exactamente igual, pero exactamente igual a como lo vimos antes. Si esto es menor, nos quedamos con la parte del menos infinito hasta un valor. Si es mayor, nos quedamos con la parte del valor hasta más infinito. Es exactamente igual. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para varianzas no homogéneas. Ya, sigma x a la 2 es distinto de sigma y a la 2. El test es exactamente el mismo. Y nosotros lo que queremos comprobar son dos varianzas. O sea, estos test son siempre iguales. Por ejemplo. Y acá la diferencia es que, como son varianzas no homogéneas, el estadístico, se había observado, se calcula de una manera bastante parecida, pero es promedio de x menos promedio de y dividido Sx a la 2 sobre nx más Si a la 2 sobre n. El estadístico es bastante fácil de calcular, es igual, prácticamente igual. Esta tiene distribución de t-student con
n mayúscula menos 2 grados de Newton. ¿Y qué es este n? Acá vamos a ponderar el n. Como son varianzas distintas, el que tenga más varianza tiene más peso, y el que tiene menos varianza tiene menos peso para sus grados de libertad. O sea, acá hay que hacer una aproximación para la ponderación del valor de n. Entonces, el n es una aproximación bastante engorrosa, pero n se aproxima como, y esto no se lo tiene que saber de memoria, está siempre en las tablas, es esta fórmula. Todo esto va a estar dividido entre S a la 2, nx menos 1, más si a la 2 sobre ni a la 2 sobre ni menos 1. Esa es la fórmula, más o menos. Esa es la fórmula para aproximar el valor de n de los grados de libertad. Como pueden ver, es una especie de ponderación no tan lineal de los pesos relativos que tienen las varianzas muestrales de x y de y. Calculan ese valor, le restan 2, ahí tienen los grados de libertad de la distribución T de hecho. Entonces, teniendo eso, la región de rechazo es de menos infinito, vamos en el caso bilateral también, menos T 1 menos alfa sobre 2, n menos 2, unión T 1 menos alfa sobre 2, n menos 2, hasta más infinito. De forma análoga pasa por los casos de unilateral para el mayor o el menor. Viendo esto acá en un único intervalo, eso es exactamente igual. Entonces, vamos a ver ahora, por último, para la comprobación de dos varianzas. En caso de comprobación de dos varianzas, el test de hipótesis que entra en juego es que la hipótesis nula sea sigma x sea igual a sigma y a la 2. La alternativa es que la 2 sea distinta a sigma y a la 2. De vuelta, estamos en el caso de bilateral. El caso de bilateral es lo mismo, pero para la derecha o para la izquierda, mayor o menor. Esto hay dos formas de escribirlo también, que son cuatro formas en realidad. Es lo mismo escribirlo de esta manera. Si es mayor a 0, que está más grande, si es menor a 0, que está más. También se puede escribir así. O se puede escribir así. La pregunta es, si aplicamos la raíz de ambos lados,
acá nos quedaría más menos cuando aplicamos raíz. Pero el menos no lo vamos a considerar porque nunca puede ser una varianza igual a otra varianza con signo de menos. Las varianzas son siempre positivas. Entonces no puede pasar que quede varianzas con, bueno, en ese caso, con signo negativo. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, pero se puede escribir de cualquiera de las cuatro maneras. Y en este caso, la forma de escribir el estadístico. Entonces, lo ideal es que se arme una hoja, ¿tá? Por lo general hay hojas de esto, siempre le vamos a dar hojas también con todo este tipo de información. Pero que para cada test que hagan, para cada cosa que quieran comprobar, cuál es el test de hipótesis que van a utilizar. ¿Tá? Entonces, en este caso, el estadístico es Sx a la 2 sobre Si a la 2. Esto tiene distribución de chi cuadrado. Y esto tiene distribución de chi cuadrado. Con nx la libertad y ni la 28. O asociado al nx. Entonces, chi cuadrado sobre chi cuadrado es f de Fisher con ahí tengo que poner una cosa que puse mal, entonces menos 1. Tengo nx datos, tengo nx menos 1 la libertad, entonces la f de Fisher va a estar asociada a nx menos 1 del numerador y ni menos 1 del denominador. Cuando van a la tabla de f de Fisher, le dice grados de libertad del denominador, del numerador. Y le dice acá grado de libertad del denominador. La terminología numerador o denominador viene de acá, de que el observado es un cociente. El numerador está acá, el denominador está acá. Simplemente por eso. Entonces, si hacen al revés Sx sobre Si, esto le queda al revés. Y compensa y da exactamente lo mismo, es equivalente. Entonces, esto que está acá es el he observado y la región de rechazo son cocientes de cosas positivas. Esto va a ser, bueno, desde 0 hasta f de alfa sobre 2, nx menos 1, ni menos 1. Unión f de 1 a 1 sobre 2, nx menos 1, ni menos 1. Vamos. Bien. Al igual que pasaba en los test simples, cuando es unilateral, el intervalo de confianza queda de la misma manera. ¿Ah? De la misma manera que pasaba en unilateral. Vamos con la parte de 0 hasta el valor o del valor hasta el más infinito en el caso de que sea por derecha o por izquierda, efectivamente. Menor o mayor, efectivamente. Hasta ahora vimos, bueno, los tres hipótesis clásicos para comparación de dos valores medios o de dos parámetros, por dicho. El de proporción queda para ustedes, porque es igualito, ¿está? Es comparación de dos valores medios con varianza conocida, ¿está? Y vamos a hacer un pequeño
Entonces paso al caso particular que es comprobación de dos valores medios con varianza desconocida. Los pasos a seguir serían, bueno, paso 1, planteo el test. Caso que sea uno. ¿Ah? Paso 2, hacer el pretest. ¿Ya? Test de homogeneidad. O de homogeneidad de varianzas. ¿Ah? Entonces sería test hipótesis nula que sigma x sea igual a sigma y, o la alternativa sigma x sea igual a sigma y. Un pequeño comentario. El test original puede ser este o puede ser este. Cualquiera de los tres. Yo para cualquier tipo de test que haga de comparación de valor medio, de dos valores medios con varianza desconocida, lo que me interesa saber es si es homogéneo o no homogéneo. Entonces, a lo que voy. No importa que este test sea unilateral o bilateral. Este test de acá, siempre el pretest, siempre el pretest es siempre bilateral. Si ustedes quieren hacer comprobación de varianzas, en casos separados, ¿no? Que no tengan nada que ver con esto, comprobación de dos varianzas, ahí sí pueden hacer que las varianzas sean iguales, distintas, mayores o menores. Pero en este caso nos importa saber si son iguales o no son iguales para el pretest. Entonces, este pretest va a ser siempre bilateral. Paso 3. Volver al test original y plantear. Estamos probado y en la derecha. El test sub x igual a un sub y, un sub x distinto a un sub. Vamos a hacer cuenta que es esto, que es bilateral. Acá decimos que he observado, repasémoslo, ¿cómo era? De la misma manera, ¿verdad? El observado era x promedio menos y promedio sobre s, 1 sobre nx más 1 sobre ni, si z es 0 de acá, sería sx2 sobre nx más s2 sobre ni. Si se rechaza de 0 de
Estamos siempre hablando de que si se acepta o se rechaza este pretexto. Si se acepta, son iguales, son homogéneas. Si se rechaza, son distintas, son no homogéneas. Y aplica esto. Y la misma. Condición de rechazo sería de menos infinito hasta menos t de nx más ni menos 2, nx menos ni más menos 2, finito, si h0 es cierta, entre t y menos infinito, hasta t de n menos 2, si h0 no es cierta en t. Estamos acudiendo a esto. ¿Ah? Y con esto se concluye. Acá no puse los alfa 1 menos alfa sobre 2 porque no sabemos, depende si es unilateral o bilateral. Pero en el caso de que sea unilateral, bilateral es 1 menos alfa sobre 2 y acá también. Es lo mismo. ¿Bien? O sea, los pasos son estos. Plantea el test, se hace el pretest, se resuelve y en base a lo que se concluye se plantean los observados y la acción de rechazo correspondiente en base a lo que se concluyó. Con eso se concluye acerca de esto. Y bueno, y por último, vamos a hablar de lo que se llaman las medidas ligadas. En este caso, hasta ahora teníamos en consideración de que X provenía de datos normales, sub X, sigma X a la 2, e Y provenía de datos normales, sub Y, sigma Y a la 2. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Si X e Y no son normales, lo que suele pasar es que su diferencia puede que lo sea. Si su diferencia es normal, entonces se dice que son ligados. ¿Eso es lo que voy con esto? Pequeño ejemplo. Tengo datos de X, tengo datos de Y. Y puede ser lo siguiente esto. Se llama ligadas o dependientes. Hagan de cuenta que el X representa el índice de masa muscular. ¿Está? Y también. Entonces, se hace lo siguiente. Se toma el índice de masa muscular de 5 personas. ¿Está? Y después de un año de tratamiento, ¿está? Se toma el índice de masa muscular de esas mismas personas. Estas muestras no son independientes, porque el valor de Y es el valor de X, ¿ah? Con un tratamiento o con un seguimiento. Porque depende, tiene como un historial atrás, entonces no son independientes. No son independientes, perdón, tienen una dependencia.
Y la estadística se basa en cosas independientes. Esto puede ser un ejemplo. Entonces se define la variable D como x menos y de diferencia, ¿tá? Y se calcula. Esto menos esto es menos 0,4. Esto menos esto es 1,9. ¿Tá? Esto menos esto es 3,7. Esto menos esto es 2,7 negativo. Menos esto 2,2 negativo. Bien. Estos datos de acá se dice que son normales. ¿Ya? D tiene distribución normal de parámetros en mu sub x menos y sigma x menos y. Son las medias ligadas. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto es el caso de que son dependientes. También está el caso en que estos, por ejemplo, mismo ejemplo, pero que estos no son normales y estos de acá tampoco son normales. Pero su diferencia sí. Entonces, eso ayuda porque no puedo hacer estadística de esto ni de esto, porque no son normales. Pero si sus diferencias son normales, puedo hacer estadística de la diferencia. Y con eso se saca bastante información. Acá el test de hipótesis es hipótesis nula, puede ser que mu sub d se iguala a 0, y la alternativa es que mu sub d sea distinto de 0. El E observado, fíjense que en este caso mu sub d es mu sub x menos mu sub y. Si mu sub d vale 0, significa que mu sub x y mu sub y, o sea, los valores medios son iguales. Si mu sub d es distinto de 0, significa que los valores mu sub x son distintos de los valores de mu sub y. ¿Tá? No puedo hacer una hipótesis para x ni para y porque no son normales. Entonces ahí tengo un error bastante grande en hacer eso. La realidad no sería correcto, técnicamente. Pero haciendo esto, obtengo exactamente la misma información de manera correcta, ¿tá? Con una estadística correcta y demás. En este caso, el E observado es D por raíz de N sobre S de suma. Siendo D el promedio de X menos y esto es desviación estándar muestral de X menos Y. Básicamente agarro estos valores y los promedian. Y estos valores le hacen la desviación estándar a estos valores. Y es lo que ponen ahí. Y lo importante es que esto que está acá se incluye de student de parámetro n-. Supone que los nx y los ni son iguales, y no puedo hacer la diferencia de todos. ¿Ah? Entonces, el n este de acá es tanto de x como de y. Es la misma cantidad. Son iguales. ¿Bien? Esto es lo que se llama muestras ligadas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el práctico, vamos a hacer unos ejercicios. Los ejercicios son, la mecánica es la misma, tienen alguna cuenta más, porque bueno, tenemos que calcular el n, estimándolo y demás, pero la dificultad en el procedimiento es la misma, ¿tá? Es totalmente mecánico, la misma mecánica, puede cambiar un poco en cómo calculo algo, o si tengo que hacer un pretest o no. Esa es la única diferencia, después todo lo mismo. Así que bueno, vamos a hacer un ejercicio.
Bien. Recordemos antes de empezar el práctico que ustedes tienen el material teórico y está hasta la página 17, sería todo lo que vimos hasta ahora, de la 17 en adelante, son los test de hipótesis no paramétricos. Los test de hipótesis no paramétricos no lo vamos a ver en el curso, ¿tá? Pero lo dejamos ahí por si en un momento ustedes tienen que utilizarlos en alguna otra materia o en algún lado, tienen el material teórico ahí para repasar de lo que serían los test de hipótesis no paramétricos. Pero en el curso no los vamos a utilizar propiamente dicho, ¿tá? Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a compartir pantalla y vamos a leer la lista. Y comencemos por el ejercicio número 7, que dice: se comparó un método propuesto por la determinación de oxígeno en aguas residuales con un método estándar. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos un método estándar y un método que se propone, un método nuevo, alternativo, en el cual se está comparando, bueno, en este caso, la determinación de oxígeno en aguas residuales. Y bueno, acá lo que se quiere ver, bueno, suponiendo que los estadísticos S1 y S2 son independientes, realizar la siguiente prueba de hipótesis con nivel de significancia de 0,02. Acá lo que queremos ver es la variabilidad de los métodos. Tenemos método 1 y método 2 y queremos ver si son de varianza homogénea o no. Básicamente si la variabilidad del método estándar es el mismo de la variabilidad del método propuesto. Entonces, vamos a copiar los datos, es el ejercicio 7. Ahí tenemos para copiar que S1 es 3,31 y S2 es 4,51. Y para todo esto el tamaño de muestra es 8 y el tamaño de muestra cada vez 10. Bueno, el nivel de significación es 0,02. Bien. Y bueno, lo que nos dice también que el test que vamos a hacer a la prueba es hipótesis nula, que la varianza del método 1 sea igual a la varianza del método 2, X e Y, es lo mismo, y la alternativa es que sean distintos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es un test de comprobación de varianzas. De dos varianzas. Bilateral. Fundamental que es bilateral. Entonces, el estadístico que he observado es el cociente de S12 sobre S22. Y esto sería, bueno, 3,31 a la 2 sobre 4,51 a la 2. Bien, esas cuentas $0,53. Bien, entonces la región de rechazo es desde 0 hasta F. Recuerden que eso tiene la instrucción F de alfa sobre 2 con N1 menos 1, o sea, 7 grados de libertad en el denominador, N2, o sea, Ni menos 1, o sea, 9 grados de libertad en el denominador. Unión F de 1 menos alfa sobre 2 es 0,99. Lo mismo, 7, 9. Hasta más infinito. Entonces, vamos a las tablas. Vamos a compartir pantalla acá.
Ustedes en las tablas de F de Fisher van a encontrar lo acumulado a la derecha. Entonces, si acumulo 0,01 a la derecha, significa que estoy acumulando 0,99 a la izquierda. O sea, sería este de acá. Entonces, vamos a buscar. El que escribimos nosotros siempre que escribimos en papel, el pizarrón o lo que sea, es acumulado por izquierda. Y depende de las tablas. Si son acumuladas por izquierda en las tablas, es buscar el mismo valor. Si es acumulado a la derecha, es buscar el valor complementario. En este caso, como es acumulado a la derecha, buscamos el 0,01. Son 7 acá y 9 acá. Perdón, 7 acá y 9 en el 8. Entonces sería 5,61. Bien. Un segundo. Bueno, lo que le decía que esto es 5,61. Este no lo tenemos, porque en realidad tenemos que buscar un 0,99 a la derecha. Y no lo tenemos ese. Entonces, lo que se hace acá es, bueno, la famosa regla de que F 0,01, 7, 9 es igual a 1 sobre F del complemento de esto y esto al revés. Eso que está ahí, si intercambiamos esto con esto, lo intercambiamos acá. ¿Está? Para llevarlo. Y esto acá sería el complemento. Hay una propiedad que se demuestra, ¿está? De que en el caso general esto sería de la siguiente manera. F de alfa n m es 1 sobre f de 1 menos alfa m t. Esta es la propiedad. Y la aplicamos acá. Y nosotros este valor sí lo podemos encontrar. Es 1 dividido. Ahora son 9 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador. Sería 9 acá, 7 acá. 6,72. ¿Bien? Entonces hacemos 1 dividido 6,72 y es 0,14. Bien, entonces todo esto nos queda el intervalo. La F de Fisher es este gráfico. Acá. Es muy parecido al chi cuadrado. ¿Tá? Acá tenemos el 0,149 y acá tenemos el 5,61. Entonces, esto acá y esto acá, todo esto que está acá y esto que está acá, la suma es alfa igual a 0,02. O sea, esto es 0,01 más 0,01. Y todo lo que está en el rojo es la región de rechazo. Pero nuestro indicador, nuestro estadístico, cae acá en 0,539. Por lo que a nosotros, en este caso, decimos que esto no pertenece a W por la región de rechazo. Entonces se acepta HC. Es decir, sigma 1 era 2, eso era sigma 2. O sea que son varianzas homogéneas. Bien, eso es lo que quiere decir la conclusión. No nos piden,
pero vamos a calcular el p-valor. El p-valor verificaría que la región de rechazo, esto es f de p-valor sobre 2, pues alfa sobre 2, 7, 9, unión, bueno, no importa mucho, como está cerca de este valor, tomamos este de acá. Para que sea el p-valor, esto que está acá, tiene que valer 0,53. Y recuerden, 1, o sea, f de p-valor de 2, 7, 9 es igual a 1 sobre 1 menos p-valor sobre 2, 9, 7. Tiene que ser igual a 0,53. Hacemos esto porque ya sabemos que tenemos que calcular el complemento porque es un valor al igual que hicimos antes. Entonces, despejando de acá, f de 1 menos p-valor sobre 2, 9, 7. Esto es igual a es el inverso de eso, 1,856. Nosotros tenemos que buscar ese valor en la tabla. ¿Cómo buscamos esto? De la siguiente manera. Tenemos que buscar el inmediatamente anterior y el inmediatamente superior de ese valor. Fíjense, si estamos en alfa 0,01, esto vale 9 y 7 vale 5 con... ese no sirve. Fíjense, cuando alfa vale 0,02, es este que tenemos que buscar. Tampoco nos sirve y así vamos avanzando. Ven que a medida que voy avanzando en el valor de alfa, este valor se va aproximando a 1,86. Este de acá cada vez se va aproximando más. Si bajamos, y ya no más. Como no tenemos más tablas, decimos que el p-valor, o sea, p-valor sobre 2 es mayor a 0,1. Igual que esto que estamos viendo acá sería p-valor sobre 2 en este caso. Como no hay más tablas de eso, lo máximo que podemos decir es que, bueno, a medida que avanzamos en el valor de alfa, el valor de f va disminuyendo. Pero bueno, nos quedamos sin tabla y la cuota máxima que podemos decir es que el p-valor es mayor a 0,2. Ah, en este caso, si tuviésemos el inmediatamente superior e inferior, bueno, lo podemos interpolar, pero acá no tenemos más información. Bien, sigamos. Sigamos con los ejercicios entonces. Y vamos a hacer el ejercicio número 8. Pantalla.
Ejercicio número 8. Dice, una fábrica de neumáticos nacional se propone utilizar el excedente de vapor proveniente de una caldera para servicio de intercambio de calor en un reactor de secado. La variable X representa el tiempo de secado para la alternativa propuesta, mientras que la variable Y representa el tiempo de secado para la alternativa actual. Se toman dos muestras que se presentan en el siguiente cuadro, las variables tienen unidad de minuto. De alguna manera se tomó una muestra o se tomó una experiencia y se sacó una variable aleatoria. Y dice, se asuma que las dos poblaciones son normales. Es decir, X proviene de mu1 sigma 1 a la 2 e Y proviene de mu2, ahí son 2, sigma 2 a la 2, siendo X e Y independientes. Realizar la prueba de hipótesis para alfa igual a 0,02 de comprobación de valores medios. Y no nos dicen más nada de los datos. Entonces, ahí lo que tenemos que asumir es que es un test de hipótesis de comprobación de los valores medios con varianza desconocida. Entonces, vamos a abrir el Excel. Entonces, vamos a poner esto por un lado y esto para el otro. Acá ponemos la variable X y acá la variable Y. Entonces, acá ponemos 14,3, 14,4, 14,5, 14,7, 14,6, todos los valores de la variable Y, y bueno, teniendo eso, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular los parámetros de interés. En este caso nos interesa calcular el promedio para todos estos de acá. Expandimos y calculamos también el promedio para todos estos. Desviación estándar muestral, para todos estos de acá, y lo mismo para los de allá. Bien, entonces esos datos vamos a tomar las cifras de menos para que sea más accesible nomás. Tomar dos cifras decimales. Entonces vamos a anotar acá los valores. Promedio de X, es X, promedio de Y, es el promedio de X dio 14,46 y el promedio de Y dio 14,75. Bien. Después, voy a la pantalla compartida. Ahora sí de vuelta. Esto era 0,42 con 14. Fíjense acá un aspecto bastante importante y es que, bueno, las distancias acá, o sea, la diferencia que tienen es muy chica, 0,09. O sea, 9 unidades de centenas de la coma, o sea, 0,09 de diferencia, no es nada.
Y respecto al valor central, tampoco es nada, porque 0,09 respecto a 14 no es nada, es casi que nada, es poquito. Pero lo importante acá es compararlo con la dispersión. 0,09 es casi, es un poco más de la mitad de una desviación estándar de X. Entonces, es comparable. Si bien es chico numéricamente, es comparable frente a el valor de la desviación estándar. Pero que en sí, también, comparado con la desviación estándar, es menos de la unidad de la desviación estándar. ¿Tá? Se separan en menos de una unidad de desviación estándar. Entonces, es una separación que está avaladamente dicho que es una pequeña diferencia. ¿Tá? Hay que compararlo con todo siempre, con el valor central y sobre todo con la dispersión. Sobre todo con la dispersión. Entonces, recordemos que alfa 0,02 y nosotros el paso 1 era plantear el test que queremos hacer. ¿Tá? El test que queremos hacer es de comprobación de dos valores medios. El paso 2 es el pretest. Ese es el paso en el cual nosotros vamos a hacer que la hipótesis nula es que la varianza de X sea la varianza de Y, y la alternativa es que sean de varianzas distintas. Y bueno, esto fue lo que hicimos antes, porque esto lo que tenemos que hacer es que el E observado es Sx a la 2 sobre Si a la 2. Y haciendo las cuentas de esto, vamos a hacer las cuentas y 0,14 a la 2 dividido 0,42 a la 2, 0,11, 11, 11. Ah. Y la región de rechazo es de 0 hasta f de Fisher de 0,01. Tenemos que saber cuántos datos tenemos de cada una, son 8 datos de cada uno. Nx es igual a Ni es igual a 8. Entonces esto es 7 y 7. Unión f de 0,99, 7, 7, vamos a infinito. Entonces, busquemos este valor en la tabla. Tenemos que dar 0,01 acumulado a derecha. 0,01 acumulado a derecha. Siete y 7. Sería 6,99. Bien. Y este de acá es 1 sobre f de 0,99, 7, 7. Como los grados del denominador y denominador son iguales, esto va a ser, bueno, 1 sobre esto. Es 1 dividido 6,99, es 0,14. Bien. Entonces, el pretest nos dio esta la f de Fisher. Acá tenemos el 0,14, 3, 6,99, región de rechazo, región de rechazo. Y en este caso, el 0,11 cae ahí, pertenece a la región de rechazo. Entonces, se rechaza
HC. Es decir, sigma 1, sigma de x a la 2 es distinto a sigma 2 de x. O sea, no son homogéneos. No hay homogeneidad de varianza. ¿Bien? Listo. Listo la parte del paso 2. Ahora, todo esto nos sirvió para recién poder empezar el ejercicio. Y vamos a decir que esto es un ejercicio de comprobación de dos valores medios con varianza desconocida y no homogénea. O sea que no son las mismas varianzas. Bien, eso nos sirve para saber cuál es el estadístico que vamos a utilizar y la región de rechazo que vamos a utilizar. Entonces, el test es hipótesis nula, mu x igual a mu y, alternativa mu x distinto de mu sub i. El observado, el estadístico, es el promedio de x menos el promedio de y dividido sigma Sx a la 2 sobre nx más Si a la 2 sobre n. Esto sería, bueno, 14,46 menos 14,55 dividido 0,14 a la 2 sobre 8 más 0,42 a la 2 sobre 8. Bien, va a ser esa cuenta. Y da menos 0,57. Bien. Ustedes lo hubiesen puesto al revés esto, daba lo mismo con signo cambiado. Y como el intervalo es simétrico, la decisión va a ser siempre la misma. Ahora, recuerden que tenemos que calcular un n. Y el n era Sx a la 2 sobre nx más, bueno, como era, siempre estar, espera acá, compartir pantalla. Ustedes tienen unos manuales, los estadísticos, que dependiendo de cuál sea el estadístico, es la forma que tiene los. Depende del test que usen, los estadísticos que van a utilizar. En este caso es esta de acá. Test de igualdad de dos medias de poblaciones con varianzas desconocidas, ¿no? Pero son desiguales, o sea, distintas. Y la forma es esta. Si a la 2 sobre ni y toda esa suma a la 2. Dividido x a la 2 sobre nx a la 2 sobre nx más 1 y a la 2 sobre ni más 1. Ah, es esto que está. Vamos a ponerle números a esto.
Esto es 0,14 a la 2 sobre 8 más 0,42 a la 2 sobre 8, todo esto a la 2, todo dividido 0,14 a la 2 sobre 8, todo a la 2 sobre 8 más 1, 0,42 a la 2 sobre 8 a la 2 sobre 8 más. Y bueno, la parte más divertida es hacer esta cuenta. Es 0,14 a la 2 sobre 8, 22, la pueden ir haciendo de mientras. Y me dio esta cuenta 10,98. Como es una aproximación, le vamos a poner 11, porque los grados de libertad son números enteros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es que nuestra región de rechazo se calcula como de menos infinito hasta menos t de n menos 2, con 1 menos alfa sobre 2, unión t n menos 2, 1 menos alfa sobre 2, hasta más infinito. Básicamente tenemos que calcular el valor de t con 9 grados de libertad, lo que es 11 menos 2, y 0,99. Recuerden que alfa valía 0,02. Bien. Entonces, tablas de Student, 0,99 con 7 grados de libertad. O sea, 2,998. Claro, acá. Bajando esto acá. Y yo se va dio esto, recuerdo. La forma de Student es muy parecida a la normal. Acá tenemos 2,998 menos 2,998. Región de rechazo, región de rechazo. Y el estadístico cae bastante lejos de la región de rechazo. Entonces, E no pertenece a la región de rechazo, entonces se acepta HC. Antes rechazamos H0 y ahora aceptamos H0. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. ¿Tá? El H0 que rechazamos antes era únicamente para saber si eran de varianzas homogéneas o no. Eso nos servía para calcular esto y calcular esto. Teniendo eso presente, una vez que sabíamos que eran de varianzas no homogéneas, o si es cierto, se rechazaba el pretest, no importaba porque lo que importaba era, o sea, no afectaba a esta decisión. Mejor dicho, que se acepte o se rechace en el otro no significa que se acepte o se rechace en el. El pretest es únicamente para poder tener la fórmula para esto y para esto. Y con eso sí empezar el test de hipótesis realmente de interés, que es el de comparación de dos valores.
Y bueno, en este caso se llegó a que se acepta. Es decir, mu sub x es igual a mu sub. Entonces acá lo que esto se hizo hay una propuesta para ahorrar tiempo, ¿está? En el proceso industrial. Se hizo una alternativa más complicada que ahorra tiempo o más barata que ahorra tiempo, ¿está? Entonces, ahí lo que habría que hacer es fijarse si la alternativa propuesta es más barata y nos genera el mismo, nos cumple con la misma condición, entonces vamos a utilizar la alternativa. ¿Tá? ¿Se entiende por qué, no? Estamos generando lo mismo con un proceso alternativo más barato. Entonces, es productivo eso. Eso es beneficioso. En cambio, si el proceso, la alternativa propuesta es más complicada, lleva una dificultad más, económicamente un poquito igual o más o menos más cara, entonces, si la complica más la alternativa propuesta y verifica que son iguales, no amerita cambiar. ¿Tá? Esto es un poco así, se toma la decisión en el test y después se ve la física del problema. ¿Tá? En este caso, se acepta. Entonces, ¿qué significa? Que son iguales, significa. Entonces, ahí hay que ver a fondo. Bueno, ¿son iguales? ¿Qué implica la alternativa propuesta, la actual? ¿Tá? Entonces, ahí se va jugando con eso. Es como esto hay que buscarse para seguir. ¿Bien? Sigamos. Hacer al menos un ejercicio más. Y podríamos hacer... Es muy bueno el 9, es bueno para que lo puedan hacer, es igual a este. Y me gustaría hacer el 10. El 10 está bastante interesante. Entonces, vamos a hacer el 10. Dice, ¿sabés que el azufre contenido en la gasolina genera corrosión interna del motor? Si bien la temperatura de las paredes de los cilindros de un motor es cercana a 200 grados Celsius, la temperatura en las cámaras de combustión de los automóviles puede alcanzar los 2500 grados Celsius o más, inclusive. La combustión de los hidrocarburos, ¿tá? Es una reacción de oxidación muy exotérmica que libera agua. A esta temperatura es muy favorable la formación de ácido sulfúrico por la combinación de azufre y agua. El ácido sulfúrico es muy corrosivo, por lo que su formación es preocupante para la vida útil del motor. Para reducir el problema, se propone un método de refinación que permita obtener gasolina con menor contenido de azufre. Para determinar si el nuevo método X cumple con su objetivo, se midió el porcentaje de azufre en ppm, o sea, partes por millón, de muestras obtenidas con el mismo. Por otro lado, se midió el porcentaje en ppm de azufre en muestras obtenidas por el método convencional. En la siguiente tabla se recopilan los datos obtenidos en ppm. Básicamente, bueno, un ciclo de gasolina es un ciclo Otto, de, de chispa. Y cuando la gasolina está en las cámaras internas del motor, o sea, dentro del motor, ¿tá? En cilindros, sin ir tan al detalle de cómo funciona un ciclo Otto, ¿tá? Hay una parte del proceso termodinámico que se considera diabático, es decir, que no hay pérdidas de calor. Y eso lo que genera es cualquier cambio de propiedad físico-química se traduce en un aumento de la temperatura. Y genera temperaturas muy altas, definitivamente muy altas. A más de 100 grados se genera vapor de agua. Si hay azufre en la gasolina, ¿tá? Esa combinación va a generar, mediante una serie de reacciones y un mecanismo asociado, va a generar ácido sulfúrico dentro del motor y a esa temperatura, sobre todo, el ácido sulfúrico es corrosivo y a las altas temperaturas más todavía. Eso va a empezar a picar internamente el motor y a todas sus partes.
Entonces, el método propone eso. Un poco la idea del método es un alternativo que busca quitarle o reducir la cantidad del azufre presente en los motores. La idea es un poco esa. Está bueno entender un poco de dónde vienen todas estas cosas porque si bien esto es todo muy mecánico, pero si se logra entender bien de dónde viene, la aplicación es muy buena. Copiamos los datos de X. 9, 56. Bien. Esto, como le vamos a calcular, la parte A nos dice sabiendo que sigma X es tanto y sigma Y es tanto, probar la hipótesis con alfa 0,05 de que las medidas son iguales a. Entonces, acá lo que vamos a hacer es únicamente calcular el promedio. La desviación estándar no nos interesa porque asumimos que es de varianza conocida. Nos dice que la varianza Y vale tanto, ya asumimos que es varianza conocida. Bien, entonces, como es varianza conocida, nos interesaría el cálculo de la desviación estándar. Utilizaríamos el test de hipótesis de varianza conocida y, bueno, veríamos qué nos da. Vamos a copiar los valores de ahí. Vamos a comprar el pizarrón. El promedio de X es 52,9 y el promedio de Y es 48,1. Y la letra nos dice que sigma X a la 2 es 93 y 120. Entonces acá lo que vamos a hacer es un test de hipótesis de comprobación de dos valores medios con varianzas conocidas. Entonces acá el test que vamos a hacer es el mismo. Mu sub X igual a mu sub Y con la alternativa de que sean distintos. ¿No? Vamos a decir que el E observado es X promedio menos Y promedio dividido sigma X a la 2 sobre NX más sigma Y a la 2 sobre N. Y bueno, acá es 52,9 menos 48,1 dividido 93, ya nos lo van elevado a la 2, y tenemos que contar la cantidad de datos que tenemos. Tenemos 10 datos y 13 en el 8. Tenemos 10, tenemos 10.
Entonces vamos a hacer la cuenta y es 52,9 menos 48,1, 93 sobre 10 más 120 sobre 3. Esto da 1,12. Acá la región de rechazo es de varianza conocida, entonces es de menos infinito hasta menos z de 1 menos alfa sobre 2, unión z de 1 menos alfa sobre 2, damos infinito. Bien. Activo pantalla. Vamos a buscar. Alfa era 0,05, entonces esto es 0,975. Como por acá es 1,9. 0,975 nos da 1,96. Eso es z de 0,975. ¿En qué valor me da 0,975? Cuando z vale 1,9 en la columna y 6 en la fila. ¿Bien? Entonces, en la región del rechazo, como se ve el gráfico acá, menos 1,96, 1,96, en el rechazo, región del rechazo. Y el estadístico, en este caso, nos va a caer acá, 1,12. Bien, estoy 1,12. Estaba con la pantalla compartida. Y el gráfico acá, región del rechazo, el estadístico cae acá, y el observado no pertenece a la región del rechazo. Entonces, se acepta H. Es decir, que son iguales los valores. Y bueno, y como para terminar ya la clase de hoy, vamos a esto que está acá, vamos a calcularle el p-valor. El p-valor es cuando, bueno, este valor, cuando mi región de rechazo particularmente mi región de rechazo empieza en 1,12, bueno, no es 1,12. Si empieza acá mi región de rechazo, mi valor E observado cae acá. Es decir, el p-valor es el mínimo valor que tiene que tener alfa para que se rechace la prueba. Entonces, la forma de hacer esto es básicamente, bueno, es decir, que el valor ya observado sea igual a t de z de 1 menos alfa sobre. Que este valor de alfa en realidad ya es este valor. Directamente lo que vamos a decir es que 1,12 sea igual a z de 1 menos p valor sobre 2. Yendo a las tablas, acá le echamos al revés a la tabla. Antes se le echaba por el cuerpo de tabla, ahora se le echa por columna y fila de tabla. 1,12, 1,1, 1,10, 1,12. O sea, esto que está acá. Será el valor 0,86650. Lo copio, lo de compartir la pantalla. Y bueno, si esto es para que valga esto, entonces toda el área que acumula acá es el valor de la tabla. Y despejándolo,
0,267. Un p-valor de este valor, valga la redundancia, es que la prueba es muy difícil de rechazar. ¿Tá? Por lo general se usan valores de alfa 0,05. Cuanto más lejos esté el p-valor, es más seguro el rechazo. ¿Tá? Recuerden que el p-valor es como el valor crítico para que tome el alfa para que se acepte. Si es más chico el p-valor, se acepta. Si es mayor o igual al p-valor, el valor de alfa se rechaza. ¿Tá? Como alfa era 0,05, es más chico que esto, se acepta. Básicamente se acepta HC. Y si está acá, incluyéndolo, se rechaza HC. El p-valor tiene esa utilidad. El p-valor depende de los datos. Es exclusivamente dependiente de los datos. Entonces, los programas informáticos como Excel, como les comentaba, les calcula el p-valor y lo compara con el valor de alfa que ustedes le dan. Calcula el p-valor y dice, bueno, ustedes le dan los datos y el valor de alfa es 0,05. ¿Qué hace Excel? No hace lo que hicimos acá. Que es lo mismo, sí, pero lo hace de una manera más práctica. Calcula el p-valor, con las tablas interpolando, automáticamente, y dice, bueno, el p-valor vale tanto. Lo coloco. ¿Cuál es el valor de alfa que propusieron? Acá, bueno, se acepta. Si hubiese sido mayor, se rechazaba. Tan simple como eso. Eso es lo que hace Excel. El concepto tal vez es un poco más completo y complejo, pero numéricamente la forma de ver esto, o sea, la forma de operar matemáticamente es simplemente eso. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí después, hicimos el ejercicio 10, la parte A, ustedes tienen la parte B que es igual, y tienen unos ejercicios más ahí para hacer que eh, la idea es que los hagan porque son exactamente iguales, hay algunos que son mucho más rápidos. Lo que hicimos en la clase son los ejercicios tal vez que son un poco más de cuenta y de concepto, pero los demás son iguales con algunas cuentas de mí. Así que bueno, es eso. Traten de hacer lo máximo que puedan y nos vemos en la clase que viene.